como todo el mundo sabe, dos puntos cualesquiera P y Q de un plano determinan un segmento que se denota indistintamente PQ o QP. De los puntos P y Q se dice que son los extremos del segmento. En fin, si P es este punto y Q es este otro, ante los ojos tienes la visualización del segmento que determinan P y Q. Segmento que, como decimos, se denota indistintamente PQ o QP. E insistimos en ello, toma muy buena nota. Al denotar el segmento cuyos extremos son los puntos P y Q, no importa qué extremo se escribe en primer lugar. Se denota indistintamente PQ, escribimos en primer lugar el extremo P y después el extremo Q, o escribimos QP, en primer lugar el extremo Q y después el extremo P. Vamos ya con el concepto de vector fijo asociado a un par ordenado de puntos del plano. Antes de meternos en harina, te recordamos que lo que caracteriza a un par ordenado plis plus es que plis plus es distinto de plus plis siempre que plis sea distinto de plus. Y al hablar de plis y de plus, estamos hablando de cualesquiera dos entes que puedan imaginarse. Bueno, pues hecho este recordatorio sobre los pares ordenados, llega el momento de decir que a cada par ordenado PQ de puntos del plano le asociamos un ente, una criatura que denotamos así y llamamos vector fijo del par ordenado de puntos PQ. Del punto P se dice que es el origen del vector fijo. Del punto Q se dice que es el extremo del vector fijo. Te hacemos ver, fíjate muy bien, que al denotar de esta manera al vector fijo asociado al par ordenado PQ, lo que estamos haciendo es, bajo un sombrero, este que indicamos, bajo un sombrero, escribimos primero el nombre del origen P del vector fijo. Origen P es el primero de los dos puntos que forman nuestro par ordenado PQ. Después del nombre del origen P, escribimos el nombre del extremo Q que es el segundo de los dos puntos que forman nuestro par ordenado PQ. Observa el enorme contraste que hay con lo que hacíamos al denotar el segmento que tenía por extremos los puntos P y Q. En tal caso, indistintamente, para denotar ese segmento escribíamos PQ o QP. En este caso es irrelevante cuál sea el nombre que escribamos primero, bien P o bien Q. Fíjate bien ahora porque es muy importante. La
visualización del vector fijo asociado al par ordenado de puntos PQ, la visualización del vector fijo del que hablamos viene a ser la flechita que va desde el origen P, origen del vector fijo, al extremo del vector fijo, al punto Q. Es decir, si este es el punto P y este el punto Q, la visualización del vector fijo asociado al par ordenado PQ viene a ser esta flechita que va desde el origen P hasta el extremo Q. Origen P y extremo Q del vector fijo asociado al par ordenado PQ. En fin, seguimos con cosas que son muy importantes y deben cazarse al vuelo. Fíjate, aquí tienes punto P con abscisa x sub 0, ordenada y sub 0, punto Q que tiene abscisa x sub 1, ordenada y sub 1. Aquí tenemos visualizado el vector fijo asociado al par ordenado PQ. Pues bien, a dicho vector fijo le vamos a asociar el par ordenado de números reales que resulta, fíjate, al restar las coordenadas del origen P a las coordenadas del extremo Q. Para expresar simbólicamente esto que acabamos de decir, para expresarlo en lenguaje matemático, escribimos lo que indicamos y debe entenderse que se trata de una notación simbólica. Entiende que como P y Q son puntos, carece de sentido escribir Q menos P. Carece de sentido escribir Q menos P. Y carece de sentido escribir eso porque la resta de puntos carece de sentido. Es decir, este símbolo no debe entenderse en el sentido habitual de restar. La resta de puntos no la hemos definido. La resta de puntos carece de sentido. Y mucho menos tiene sentido afirmar, en su caso, que la resta de dos puntos es un vector fijo. Afirmar eso es una barbaridad, porque, insistimos, carece de sentido hablar de la resta de dos puntos. O sea que esta es la forma en que en lenguaje matemático expresamos que a nuestro vector fijo vamos a asociarle el par ordenado de números reales que resulta al restar las coordenadas del origen P a las coordenadas del extremo Q. Fíjate, estas son las coordenadas del extremo Q, estas las coordenadas del origen P, y al restar estos dos pares ordenados de números reales se obtiene el par ordenado cuyo primer número es la diferencia entre la abscisa del extremo y la abscisa del origen del vector. La segunda coordenada es la diferencia entre la ordenada del extremo y la ordenada del origen del vector fijo. Aquí tenemos lo que llamaremos coordenadas del vector fijo PQ asociado al par ordenado de puntos PQ. Lo ilustramos con un ejemplo. Considera que el origen P tiene abscisa 3 y ordenada 2. El extremo Q tiene abscisa 8, ordenada 9. En tal caso, las coordenadas del vector fijo asociado al par ordenado PQ
vienen a ser la diferencia entre el par de números reales, par ordenado, correspondiente a las coordenadas del extremo, menos par ordenado correspondiente a las ordenadas del origen. Esta operación es trivial. Fíjate, 8 menos 3 es 5, 9 menos 2 es 7. Aquí tenemos las coordenadas del vector fijo asociado al par ordenado de puntos, par cuyo primer punto es P y el segundo punto es Q. Refiriéndonos al caso general, observa que la visualización de este número, primero de los dos números que forman las coordenadas del vector fijo asociado al par ordenado PQ, decimos en términos geométricos, la visualización de este número es absolutamente trivial. Y la visualización de este otro número también es trivial. Para despedir el vídeo dejamos dicho que el vector fijo asociado al par ordenado QP se dice opuesto al vector fijo asociado al par ordenado PQ. Esta es la flechita que visualiza al vector fijo asociado al par ordenado PQ. Flechita con origen en P y extremo en Q. Fíjate, aquí tienes la visualización del vector fijo asociado al par ordenado QP. En este par el primer punto es el Q, por tanto nuestra flechita tiene origen en el punto Q. El segundo punto del par es el P y por eso P es el extremo de la flechita representativa del vector fijo asociado al par ordenado QP. Así que ya sabes, flechita representativa del vector fijo con origen en P y extremo en Q, flechita representativa del vector fijo con origen en Q y extremo en P. Vectores fijos que se dicen opuestos. Y ya solo queda decir que, si bien en el primer curso de bachillerato se explica que un vector viene a ser un segmento orientado, es decir, como una flechita del Oxius, en cursos posteriores te explicarán un concepto más genérico. Te dirán que un vector es un habitante, un elemento de un ente que llamarán espacio vectorial. En cualquier caso, no olvides que, refiriéndonos a las flechitas de los Sioux, no olvides decimos que al denotar al vector fijo asociado al par ordenado PQ, se escribe bajo un sombrero, se escribe primero el nombre del origen P y después el nombre del extremo Q. En otro orden de cosas, suponemos que con la edad que ya vas teniendo no es necesario advertirte que cuando algo no lo sepas no debes decir la primera estupidez que te venga a la cabeza, porque la probabilidad de acertar es muy próxima a cero y sin embargo puedes hacer un ridículo espantoso. Eres dueño de lo que callas y prisionero de lo que dices o escribes. Entiende que siempre es muchísimo mejor estar callado y parecer tonto
Eso es muchísimo mejor que abrir la boca, decir una gilipollez y así acreditar indubitadamente que eres tonto. ¿Dónde va a parar? En definitiva, lo que dice el conocido refrán: